buenas, hoy os traemos un nuevo vídeo al canal y esta vez venimos a haceros una reseña a este Civolución, un juego de 1 a 4 jugadores para mayores de 14 años y de una duración aproximada de 90 a 180 minutos. Así es, este Civolución, juego de la editorial Deep Print Games, que trae Maldito Games, sale un juego que sale este jueves. Bueno, cuando estamos grabando el vídeo, pues la semana en la que se publique sale ese jueves. Si lo estáis viendo más tarde, pues ya habrá salido. Magia. Si funciona esto del no directo. Y básicamente pues nos encontramos con el nuevo juego de Stefan Feld, autor ya muy reconocido por otros títulos, pues como yo que sé, Castillos de Borgoña. Yo no me sé más. Yo no conozco. Hombre, sí, sí, pero yo soy muy mala en estas cosas, no recuerdo. Vale, ¿Cuál? Pues dejadla en comentarios, Aster, cuáles son los juegos de Stefan Feld. Es que no te lo sabes tú tampoco. Yo sí, pero no quiero... No, ahora me lo dices, dime uno. ¿Por qué? Dime uno. No te sabes. Pues sí que me sé. ¿Cuál? Castillos de Borgoña. Trajano. ¿Trajano es de Feld? Sí. Venga. Bonfire. Vale. Voy a decir más si quieres. No, pero era para que la gente lo dejara en comentarios. Que lo dejen, que lo dejen. Bueno, conclusión. A lo que estábamos diciendo. Este nuevo juego de Stefan Feld que salió en el Essen del año pasado, un Eurogame de estos duros con muchas cositas, típico juego de Stefan Feld en el que hay muchísimas posibilidades. En este a lo mejor no nos encontramos tanto con tantos minijuegos, ahora lo veremos en la reseña más en detalle, pero sí que hay como muchas formas de conseguir puntos y vamos a terminar pues eso, con puntuaciones elevadas por encima de 100 puntos en la mayoría de los casos. Y nada, un juego que era muy esperado porque, como hemos dicho, pues en el Essen del año pasado triunfó mucho. Sí. Un juego bastante distinto a lo que nos tiene acostumbrado. Bueno, bastante, yo creo que es probablemente el más duro de los que ha sacado Stefan Feld. Y nada, como siempre, pues la estructura estándar de las reseñas. Vamos a ir siguiendo los distintos apartados para que tengáis un poco una idea más clara de qué nos aporta este Civolución, este nuevo juego de Stefan Feld. Eso es, así que bueno, empezamos con la explicación del juego. Arnau, todo tuyo. Sí, para la explicación del juego, como ya sabéis, pues tenemos el despliegue. En este caso, como veis, pues un juego que ocupa mucha mesa. Aquí tenemos el despliegue para 2 jugadores. Y básicamente es un juego que vamos a jugar durante 4 eras, que las tendríamos aquí representadas, ¿no? en estas cositas de aquí. Y vamos a seguir el orden de cada una de las eras. Vamos a hacer todos estos pasos, sí, ¿no? Como pasos de cada ronda. Vamos a ir haciendo y avanzando ese marcador amarillo, en el que, pues bueno, básicamente lo que vamos a estar haciendo va a ser creando nuestra civilización, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues es un juego en el que vamos a tener unos dados, vamos a lanzar unos dados, al principio empezamos con uno de cada, y vamos a usar estos dados para hacer estas acciones que tenemos aquí en nuestro tablero, en las que, como veis, pues cada una de ellas es una combinación de 2 números. En caso del mismo número, pues podríamos crear esto de aquí, que son las características que pues, nos servirán para jugar cartas también. Y básicamente, pues durante estas 4 eras vamos a estar realizando turnos alternos, pues una vez cada jugador, no vamos a hacer como vueltecitas, hasta que, pues como veis ahí en el apartado 4 de la fase de acciones, lleguemos a 2 jugadores, pues hagamos esos, como esos avances de ahí, que eso van a hacer, cada avance va a ser cada vez que tengamos que hacer un descanso, un reinicio, por así decirlo, en el que pues nos quedamos sin dados y volvemos a lanzar dados. Vamos a avanzar en ese track de ahí y cuando lleguemos al final, pues ahí se acabará esa ronda, haremos una vuelta más, un turno cada uno, y ya pasaremos a pues, las fases de final de ronda de cada una de estas eras, ¿no? Y básicamente es un juego en el que, pues como veis, tenemos muchísimas opciones, tenemos muchísimas acciones. No las he contado, la verdad, pero bueno, tendríamos... Yo había escuchado 18 o 20. Aquí son 10, 15, 16 acciones. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sí, 16 acciones posibles entre nuestras combinaciones de dados. Y pues cada una de ellas pues enfocada a una acción distinta, ¿no? Pues tendremos sobre todo esas cartas que veis en la zona superior, hay un despliegue de cartas, hay 5 tipos distintos y lo que vamos a ir haciendo va a ser colocarlas aquí, que nos van a dar, vamos a tener que pagar un coste en función de a qué altura la coloquemos, nos van a dar muchas de ellas una ventaja inmediata en ese momento, ¿no? Que va a ser ese icono de rayito que tenemos debajo de ellas. Y luego algunas de ellas pues nos van a dar un beneficio, algo permanente para nuestra civilización. Sí, para cuando hagas una acción en concreto. O algo y sea.
al colocarlas aquí, pues vamos a crear columnas, ¿no? del siempre el mismo tipo, ¿no? También hay un poco esa parte de tener que romperse la cabeza de si pongo el azul aquí, luego ya todos los azules tienen que ir aquí, si pongo el naranja aquí, pues todos tienen que ir aquí. Aquí tenemos, como veis, 4 huecos distintos en el que nos caben cartas y luego tendremos estas 2 opciones de aquí. Es importante tener en cuenta que al final de la partida vamos a ganar puntos en función de las cartas que tengamos en cada uno de estos niveles. Como veis, en estas dan 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, y estos de aquí que podríamos desbloquear más adelante que nos darían hasta 7 o 10 puntos. Luego estas acciones, como veis, son unas losetillas porque tienen 3 distintos niveles. El básico es con el que empezamos, lo podríamos mejorar dándole la vuelta, que nos va a mejorar la acción, y luego lo podríamos mejorar una segunda vez para llegar ya al nivel 3, que es como la acción ya premium dentro de ese grupito de acciones, ¿no? Básicamente tenemos ahí también un poco de desarrollo con esa civilización. Y luego tenemos el mapa, que estaréis viendo aquí un mapa muy grande, pues un mapa con distintos tipos de terreno. Estos distintos tipos de terreno van a poder darnos recursos, que los tendremos aquí colocados. Esto es como nuestro almacén. Entonces, estos marcadores aquí que se van a usar para muchas cosas, pero también van a representar esos recursos del tipo que se indica en cada una de las regiones. Pues hay 3 bosques, porque como veis hay 3 tipos de materiales de bosques. Pues en cada una de estas regiones tendremos un recurso en concreto, ¿no? Y básicamente luego esto lo podremos reclutar aquí, que lo podremos gastar para o bien las cartas, o hay algunos objetivos también, exacto. Por ejemplo, aquí tenemos objetivos, que la parte de objetivos pues la tendríamos en este otro tablero de aquí. Hemos visto un poco este de aquí. Bueno, ahí no hemos comentado el clima, ahí en cada ronda vamos a estar comprobando el clima, tendremos unos eventos que nos van a dar también mucha variabilidad en la partida y nos van a hacer mover el marcador del clima, que pues si llega a extremos, tanto el superior como el inferior, nos va a perjudicar en cuanto a que la gente va a estar sufriendo y vamos a tener que o dar de comida extra, o a lo mejor hay que sacrificar a alguno de nuestros tribus que tenemos por el tablero, y luego si no pues nos llevaremos algún beneficio, ¿no? Y luego, como decía, en esta zona de aquí pues tenemos unos marcadores que nos van a dar puntos al final de la partida, también nos van a dar recompensas cada vez que superemos cada una de las líneas que vienen aquí representadas. Tenemos la zona de los objetivos, que en cada ronda vamos a conseguir alguno, luego hay acciones que nos permiten conseguir recursos, objetivos extra, y básicamente pues una vez los tengamos aquí tendremos otra acción que será cumplir objetivos, y los podremos colocar en nuestro tablero de civilización. Básicamente también teniendo en cuenta pues que en función de donde empecemos esa columna será de objetivos, y nos van a dar puntos pues en función de cada uno de ellos, pues en función de la etapa en la que se encuentre, ¿no? Y básicamente luego tendríamos los ingresos, que son recursos que podemos, bueno, son cosas que podemos activar en cada fase al final de la fase de ingresos, que es la última de la ronda, exacto, y luego hay acciones que también nos van a permitir pues activar nuestros ingresos. Y tenemos las losetas de atributo, que pues consumiendo estas características que hemos visto, que además de poder usarlas en cartas, las podremos usar para conseguir estas losetas, nos van a dar un beneficio permanente para nuestra civilización. Y luego, pues bueno, pues un poquito los dados, empezamos con estos dados, tendremos opción de mejorar y conseguir nuevos dados. Bueno, un juego que tiene muchísimas cosas, y en el que pues al final de esas 4 eras, en las que cada una de estas eras también tenemos una variabilidad de que nos va a puntuar una cosa distinta, pues vamos a puntuar todos los marcadores. Esto de aquí lo vamos a puntuar también, y vamos a recibir los puntos por cada una de nuestras losetas en nuestro tablero, y alguna carta si tuviéramos de puntuación final. Y al final pues el que tenga más puntos va a ser el ganador de la partida. Sí. Juego así explicado muy rápido porque realmente tiene muchísimas cosas. Realmente si queréis una explicación más concreta o un tutorial del juego, pues nos lo dejáis en comentarios, y nosotros pues si dentro de lo que podamos lo porque además es un juego en el que un tutorial bien hecho al final es bastante útil, porque el reglamento está muy bien, pero tiene telita. Ya hablaremos de él en su apartado. Venga, vamos con el siguiente apartado. El siguiente apartado es la temática del juego. Como bien has dicho, bueno, no sé si lo has dicho, somos estudiantes y vamos a crear nuestra civilización, ¿no? Sí, representa el lore un poco del juego, es que somos estudiantes de la Facultad Cósmica, ¿no? Y estamos en nuestro examen de civilizaciones, como si fuera una asignatura, en el que tenemos que desarrollar nuestra civilización. Esto representa que es como nuestra consola, al final todo como muy informático futurista, ¿no? En el que pues vamos a estar desarrollando nuestra civilización. Y un poco ese es el lore, donde tenemos pues eso, la parte esta de Agera, que tenemos aquí el favor de Agera, que Agera representa que es como el profesor, que, pequeña curiosidad,
Agera, viene de Ager, que es campo en latín, y campo en latín, o sea, en alemán es Feld, y el autor se llama Stefan Feld. Ahí está, pues se supone que ese representa a Stefan Feld, ¿no? Que es el profesor de la asignatura esta de civilizaciones. Entonces, bueno, pues la temática es un poco, a ver, es un Eurogame con una temática curiosa, ¿no? En el que vamos a estar desarrollando nuestra civilización. Sí que se siente como muy abierto en cuanto a las opciones que tenemos, ¿no? Te da la sensación esa de, bueno, pues yo voy a orientarme en que mi civilización sea muy buena cazando, o sea mejor explorando, por ir desarrollándome ahí, o no, yo voy a hacer que mi civilización, pues yo qué sé, tenga muchas características de estas que me van a servir luego para otras eso cosas. También depende de los objetivos que te salgan, que puedas conseguir, de las cartas que necesites cumplir, depende un poco, o sea, tiene, ya lo hablaremos luego, pero tiene bastante variabilidad. Sí, pero bueno, en cuanto a la temática, eso, ¿no? Pues nos sitúa en esto como que estamos desarrollando una civilización y sí que durante el juego se nota ese aumento, ¿no? En cuanto a la capacidad de desarrollo de tu civilización, ¿no? O sea, no deja de ser un Eurogame en el que el tema pues siempre está un poco de aquella manera, pero es un tema bastante interesante y que yo creo que está bastante bien representado en este juego. Eso es. Luego pasamos a hablar de las mecánicas del juego. Este juego tiene una mecánica de gestión de recursos, tiene una mecánica un poco de tableau building o como se quiera llamar, porque vas colocándote las cartas y tienes que pensar bien dónde quieres colocártelas para poder ir subiendo esa columna y que te puntúe más. Luego tienes esta parte de aquí que te vas a ir mejorando tu tablero para hacer mejores acciones. Sí, sobre todo también la mecánica principal al final no deja de ser estos trabajadados, ¿no? De alguna manera en la que vamos a lanzarlos, como hemos dicho al principio de cada una de estos reinicios, vamos a lanzar los dados y en función de esos números pues vamos a poder ir haciendo las acciones, ¿no? De una forma similar, recuerda un poco a Castillos de Borgoña, ¿no? En el sentido de que en función de esos valores de dados pues podremos hacer unas cosas u otras. Aquí en combinación de dos dados pues podremos elegir qué acciones queremos hacer, ¿no? La mecánica principal es esa, juntamente pues con esta parte de desarrollo de, como decía Esther, del desarrollo del tablero, ir jugando esas cartas, gestionando estos recursos que son muy complicados a veces de conseguir, o sea, no va a ser un juego en el que tengamos una cantidad de recursos abrumadora porque suelen ser bastante escasos. Y luego pues también tenemos esa parte de exploración en el tablero, que no lo hemos comentado antes, pero tenemos estas losetas que ya se colocan al azar, se giran y luego pues habrá eventos relacionados con ellas. Exacto, pues esto es un terreno de construcción que nos va a permitir pues construir o bien nuestros asentamientos o bien las estatuas. Luego hay otros que además al revelarlos nos dan puntos. Puede ser otro terreno de construcción porque es el que más hay. Entonces será Esther tan... Mira, ¿ves? Por ejemplo, hay una cueva. Esta cueva te permite durante una migración, que es mover tus tribus, moverte de una cueva a la otra si se ha revelado. Entonces, bueno, pues tendremos una parte de exploración también en el terreno, en el que pues además también nos podremos llevar puntos al colocar nuestras tribus ahí. Tenemos esa parte también de gestionar los recursos, sobre todo comida y dinero. En cada ronda vamos a tener que dar de comer, a no ser que tengamos una granja construida en esa región. Entonces, bueno, pues un juego en el que se engloban bastantes mecánicas distintas, pero que yo creo que están bastante bien entrelazadas y que bueno, lo hacen un juego bastante denso y bastante complejo en cuanto a toda la variedad de acciones que tenemos disponibles, ¿no? Tenemos esa selección de acciones con estos dados y luego a gestionar muy bien el valor de esos dados. Tendremos maneras de modificar un poco el valor de esos dados con las ideas que son estos tokens de aquí, o bien con el focus podremos sustituir, bueno, simplemente que represente el dado que nos vaya bien, ¿no? O sea, lo colocaríamos como si fuera un 3 y lo usaríamos en cualquier momento. Entonces, pues nos da un poco esas opciones de paliar un poco la suerte esta de lanzar los dados también, ¿no? Eso es. Vale, y ahora pasamos a hablar un poco de los componentes. Lo que más llama la atención de este juego es la consola o el tablero de jugador, que ahora mismo no lo haré. Bueno, si quieres puedes sacar uno de los que tenemos aquí, de los que están ya preparados de los otros jugadores. Al final es un tablero que viene doblado por los dos, y es una cosa muy curiosa que tiene, es que aquí te dice, ojo, que si lo abres así la lías parda, mejor ábrelo por la carita verde. Entonces si lo abres, pues luego ya tienes todas las losetas estas que vienen
ya puestas, bien colocaditas para cuando tengas que empezar la partida. Sí, porque siempre puedes no ponerlas Sí. y entonces te da igual abrirlo al revés, pero si las dejas puestas ya en cuanto a la Que es preparación la- de partida ya es viene mucho así más hecho. rápido Eso y es. entonces pues si lo abres por este lado no pasa nada, si lo fueras a abrir por el otro pues... Todo al pairo se Exacto. iría. Y bueno, luego tiene pues un montón de maderita, tanto de meeples, tanto de los cilindros estos que representan recursos, ideas, focos, lo que Sí, sea. es como un de esto genérico que se Sí, usa para todo. prácticamente. Exacto, luego tienes los tokens de puntuación o Sí, de los subir tracks los estos, ¿no? tracks, sí. El troquel es un troquel normalito, sin más, y las Sí. cartas también son unas cartas Sí, las cartas normalitas, finitas, yo diría, pero bueno, tampoco estás... o sea, no estás usándolas todo exacto, el rato. O con sea, sí mucho que la tienes mezclas- en la mano. Sí, otras o las puedes pones en la- dejar, sí. ¿no? Al final, pero sí que es verdad que bueno, son finitas. En cuanto a los componentes, decir que no viene un inserto, pero sí que viene como un organizadito cajitas, todo sí. dentro de la caja, la verdad que muy bien, ¿no? Sí. Todo tiene como su ubicación y al final queda todo súper Es organizado. más, las cartas de estas de colorines te vienen cada una con un separador Sí. también de troquel Exacto, para que vienen- las tengas ya separadas y no Vienen tengas que en ir una buscándolas. cajita de estas donde con los distintos separadores pues vas a poder agrupar por los distintos mazos esos, el mazo de eventos, el Exacto. mazo de cartas de ingreso, bueno, Eso de es. marcadores iniciales, luego también el mazo de solitario. Entonces yo creo que en cuanto a componentes, troquel bien. Sí, bueno, luego tenemos eh, estas losetas de aquí que son de doble Sí, que se troquel, montan, que se se enganchan, pegan. sí, igual que esto también lo tienes que enganchar. Correcto. Esto te viene sin Te pegar y vienen simplemente pegatinas. pues tú la primera vez lo pliegas y lo enganchas y ya te queda montado para siempre. Los daditos son pequeños, pero yo creo que está bien porque si no aquí se te haría demasiado Sí, sí, a veces, voluminoso todo. a veces cuando te salen 3 o 4 dados del mismo valor ya es como uy, uy. Sí, yo creo al principio te da la sensación como que son muy pequeños, pero luego ya te haces a este tamaño que Sí, realmente no. es útil porque así, incluso cuando lo colocas, ¿sabes? Te da para ver bien lo que estás haciendo, ¿no? Qué acción estás haciendo. Y en cuanto a componentes, yo creo que un juego Está bastante está bien. bastante bien. Sí. El precio no es barato, No. pero por la cantidad de madera que trae, que como veis, o sea, enseñales si quieres uno. Claro, toda la cantidad de madera que viene en cuanto a más fichitas de estas, un montón de tribus que vas a poder desarrollar. Entonces, cada jugador tiene una cantidad bastante de esto de madera. Como hemos dicho, troquel bien, los tableros, todo de doble capa. Sí que te los tienes que montar tú, pero son de doble capa al fin y al cabo. Sí. Y la verdad que yo creo que en cuanto a componentes es un juego que está muy bien. Muy bien, pues pasamos ahora con tu parte favorita, el reglamento. El reglamento, sí, como he comentado antes, Ya, es un ya reglamento... habéis tenido un spoiler de su reglamento. Sí, un reglamento, a ver, vamos a ver la cantidad de páginas, no sé si la pone por aquí, 44 páginas, de las cuales, Tira pues... pa'lante, que si sí, no, no se verá 44 bien. páginas, de las cuales, pues las últimas 5 son del modo solitario. Bueno, el reglamento la verdad que bastante bien. Tenemos al principio aquí pues el típico despliegue de componentes. Sí, puedes aguantarlo, gracias. El típico despliegue de componentes, ¿no? Con todo lo que viene, que como veis pues un montón de lo que decíamos, la maderita, ¿no? Las losetas y todas las cartas que vienen. Y luego pues ya empezamos con la preparación de la partida, que no es una preparación sencilla, tiene bastantes cositas y pues mira, aquí ocupa 5 páginas y la verdad todo muy bien explicado. Y luego nos encontramos ya con el gran de esto del cómo jugar, ¿no? Un poco como hemos visto ahí tendríamos el tablero de fases y aquí pues tendremos cada una de las fases explicadas, sobre todo con mucho detalle en los módulos, cada una de estas acciones, de las 16 acciones que hemos comentado, pues explicadas con los distintos niveles, ¿no? Las mejoras que consigues al darles la vuelta. Entonces yo creo que eso está bastante bien. Incluso tendremos estos recuadros de acción clave que nos indican cosas importantes a tener en cuenta, ¿no? Creo que aquí al principio viene explicado un poco aquí. Bien explicado un poco que ese recuadro lila, o sea, más rosa es acción clave, luego lo azul es una exposición que es como un resumen y luego pues también tendrás los consejos de Aguera, que sería Stefan Feld, ¿no? Pues un poco diciéndote cositas. Y básicamente, pues como decía, hay muchas hojas de toda la explicación de cada uno de los módulos, porque quieras o no, pues como hemos dicho, 16 acciones distintas tienen ahí su miga, con sus distintos niveles, pero todo muy bien explicado, la verdad, y con ejemplos incluso de todo y luego pues al final las distintas fases una vez terminadas las acciones hasta llegar a la puntuación final y luego al final el modo solitario. Sí. Entonces un reglamento que está muy bien, muy completo, pero que no viene solo. Exacto. Porque esto es importante Viene también. con una ayuda que va muy bien.
además de la ayuda, jugador. primero vamos a comentar el glosario. El glosario al final pues nos encontramos con la explicación de las cartas, ¿no? Porque aquí cada una de estas cartas, tanto las de los 5 mazos como las de los eventos que nos encontramos luego, como en las losetas de objetivo pueden generar alguna duda, pues aquí nos encontramos con un glosario donde cada una de ellas viene identificada en la propia carta con una letra y un número, pues la buscaremos aquí y tendremos un poco más de información en caso de duda, ¿no? Todo muy bien explicado, luego aquí un índice de conceptos clave. Entonces también este glosario muy útil en caso de duda con las cartas, pues simplemente tomaríamos este librito, lo comprobamos y rápidamente salimos de dudas. Y por último, esto que también es esencial, ¿no? No, este es más pequeñito. La ayuda de jugador, donde pues tendremos un resumen de iconos, un poco qué quiere decir cada cosa que nos podremos encontrar en el juego, que a veces aparece simplemente como icono. Iconografía, vaya. Exacto. Y aquí viene explicadito. Y luego, como decíamos, además de los distintos parajes, que son las losetas estas que hemos ido viendo, para que sepas cuántas hay de cada en juego y qué van a hacer, pues nos encontramos con la explicación resumida de los 16 módulos, bueno, el de sueño no, o sea, serían los 15 módulos, con sus distintos niveles de mejora. Y su explicación. Y luego un resumen del reinicio. Esto súper útil, que viene uno para cada jugador y que la verdad que Y que lo utilizas bastante, sobre todo en las primeras partidas, hasta que le pillas un poquito el ritmo a las acciones. Sí, porque hay veces que es en plan, hostia, esta no... Claro, tienes tantas opciones de mejora y no mejoras tantas cosas durante todas las partidas, que al final a lo mejor dices, vale, pues en esta me va a interesar mejorar esto, pero ¿y esto qué quería decir este icono, no? Ahora esto, entonces pues bueno, pues va muy bien tener esa hojita de ayuda a mano para poder echarle un ojo. Eso es. Así que un reglamento, yo para mí muy completo, pero muy bueno, con el que se puede aprender a jugar perfectamente, así que pues hay que dedicarle ahí un tiempo de lectura y luego pues esa ayuda que es muy útil también. Muy bien, pues pasamos ahora a hablar de la duración del juego. En la caja pone 90 a 180 minutos. Nosotras las partidas... ¿Nosotras? Personas. Nosotras, sí. Las partidas que hemos hecho a 2 jugadores han sido alrededor de hora y media, a los 90 minutitos. Hora y media, hora 40, por ahí. Más o menos. A 3 jugadores... ¿Cuánto lo jugaron en la casa? Nosotros a 4 solo hemos podido probar lo que es una era. A 3 creo seguro. A 3 seguro, sí. Y estuvieron sus 2 horitas tranquilamente. Bueno, también suele, al final, claro, yo creo que el rango de tiempo del que hablan suele ser ya en una partida normal. Sí. Cuando es la primera partida, que pues yo que sé, en ese caso en la casa rural Guille sí que había jugado, pero los otros 2 jugadores que eran el otro Guille y Jordi, creo que era su primera vez. Pues claro, hay un poco más de explicar todo bien, dudas de los módulos, pero una vez ya te lo tienes un poco por la mano, en hora y media 2 jugadores se juega bien. Sí. Y yo creo que a 3, 4, pues sí, yo creo que máximo, a ver, aquí habla de esas 3 horas, no sé, yo no sé si llegarías... a 4. Sí, puede ser, pero bueno, al final es eso, como son 4 eras, sí que tienes más acciones, la verdad, esto aquí no lo hemos comentado antes, pero bueno, tienes como que escala el número de jugadores... Sí. Los distintos reinicios que van a haber en cada una de estas rondas, ¿no? De estas eras. Sí, pero al final yo creo que más o menos está bastante bien escalado, porque al final a 2 jugadores, si no reinicia uno, reinicia el otro. Jolín, que uno que con el toque. Ya no queda igual, ¿eh? Ya. Voy a pausar el vídeo, no es broma. Pues eso, a 2 jugadores, si no reinicia uno, reinicia el otro, al final es bastante rápido toda esa. Sí, sobre todo, y al principio sí que te da la sensación como que las primeras eras a lo mejor pasan un poco más rápido, pero luego como que tus acciones van siendo mejores, vas teniendo acciones a lo mejor que te las dan las propias cartas que tienes aquí, entonces pues también da la sensación esa de, como decíamos antes, ¿no? De esa evolución de tu propia civilización, que seguramente hace que las eras 3 y 4 pues a lo mejor sean un poco más largas, ya que también ves el final cerca, intentas ver qué es lo más óptimo, ¿no? Mientras que al principio es un poco dentro de este juego así estilo sandbox, ¿no? En el que tienes tantas opciones distintas, pues es un poco, bueno, pues vamos a tirar por aquí a ver cómo evoluciona la partida, fijándote un poco en los objetivos de puntuación de cada una de las eras y luego al final de la partida también cuáles son los que van a estar modificados, ¿no? Que siempre habrá 3 que van a tener una puntuación un poco mejor que las demás, ¿no?
Vale, en cuanto a la dureza del juego, creo que la BGG estaba con un 4 y algo. Es un juego que pica bastante. Como hemos dicho, es un juego denso, que tiene muchas cosas, tienes muchas acciones en las que tienes que pensar. Sí, entre las cuales puedes elegir. Exacto, ¿no? entre las que puedes elegir, tienes que gestionarte muy bien los recursos o ver hacia dónde vas con tus tribus para ir a explorar y a ver si ahí te sale el recurso que necesitas, porque a lo mejor está en la otra punta del mapa, claro. y dices, perfecto. Pero a mí me parece un juego bastante sesudo. Sí, al final creo que lo hemos dicho antes, ¿no? Que probablemente no he hecho las comprobaciones, pero sea, si no el más difícil, el más duro de los más duros que ha sacado Stefan Feld. Y la verdad se nota cuando lo juegas. No tanto por la dificultad de las acciones, volvemos a lo de siempre, ¿no? Son juegos en los que las mecánicas son relativamente sencillas, pero la profundidad que tiene el juego con la cantidad de distintas acciones que puedes hacer, cuál va a ser la que te va a salir más a cuenta ahora, las cartas, también los mazos de cartas, hay muchísimas cartas de las que tienes en la mano, cuál te interesa priorizar. Hay como un montón de decisiones que tienes que tomar con muchas variables que hacen que pues, el juego tenga una profundidad muy grande y eso lo hace bastante complejo y de estos juegos en los que pues, es de sentarse y venga, vamos a jugarlo, pero vamos a jugarlo bien, sin prisa tampoco. Y teniendo en cuenta pues eso, que habrá momentos en los que, ostras, me quedan estos 2 dados, me interesa hacer esta acción, o hago un reinicio, o me interesa gastar el foco, o me interesa gastar una idea. Entonces un poco eso, ¿no? La dureza reside no tanto en la dificultad de las acciones per se, sino en la gran variedad que tienes de cosas a hacer y cómo llegar a sacarle el máximo partido a esas acciones que vas a tener en cada una de las eras, ¿no? Eso es. El penúltimo punto del que hablamos siempre en las reseñas es la rejugabilidad del juego. Este juego, bajo mi punto de vista y creo que también el tuyo, tiene mucha rejugabilidad. Al final tienes muchas cartas que tienes que jugar varias partidas para poder verlas todas. Tienes muchas losetas de objetivo, tienes muchas losetas de ingresos, muchas losetas de atributo. Tienes cartas de evento, también hay bastante. Muchísimas, sí. Al final tienes muchas cantidades de cosas. Luego la disposición del tablero, como hemos visto, lo hemos comentado antes, ¿no? Estos son losetas que cada una de ellas pues es una loseta. Sí. Ahí ya no quedará igual, pero. Que es la... Sí, entonces esto también se coloca aleatorio. Exacto. Va a hacer que cada vez que juegues una partida esté ubicado distinto. Sí que hay los iniciales, por así decirlo, que son uno de bosque y uno de pradera. Estos pues también donde queden, pero sí que vas a empezar ahí. Luego estas losetas que hemos visto antes que también van a ir colocadas a azar. Y luego toda la opción que tienes de desarrollarte hacia una dirección u otra en función de lo que puntúe, en función de los objetivos que vayan saliendo. Entonces cada partida yo creo que va a ser muy distinta a las demás que hayas jugado, no solo por lo que decíamos hasta ahora de incluso la variedad de cartas que tienen, los mazos de cartas que tiene de cada uno de los tipos que hay muchísimas cartas para verlas todas. Tienes que jugar muchas partidas. Hay que quemar el juego muchísimo y luego pues eso, toda esa variabilidad, pues en una partida a lo mejor por cómo se da te interesa más ir a expandirte por el tablero, a tener muchas tribus, a explorar muchos sitios distintos. A subir mucho en esos tracks. Y en otras a lo mejor pues vas más yo que sé, a jugar muchas cartas porque te van a dar puntos aquí de etapa y te han salido cartas que fácilmente las puedes ir jugando y que se comban unas con otras, ¿no? Entonces, pues yo creo que en ese sentido es un juego con una rejugabilidad muy alta. Difícil de quemar rápidamente, ¿no? Debido a eso, a la multitud de opciones que tienes en cada partida. Eso es. Vale, y para terminar con el vídeo siempre pues cerramos con la opinión final, pero antes recordaros pues si os gusta este tipo de contenido no dudéis en dejarnos un buen like, que la verdad que se agradece mucho, y ver que este tipo de contenido os gusta, que os interesan estas reseñas que hacemos, y evidentemente pues si no estáis suscritos dadle al botón, que hay mucha gente que nos ve que no está suscrita, así que dale al botón. Y ahora sí, pues Esther, opinión final de este Civolución. Eso es. Bueno, como bien sabéis, nuestra opinión es basada la mayoría de partidas a 2 jugadores. Sí que es verdad que, como bien sabéis, hemos podido probar este juego a 4 jugadores, pero solamente una era.
que lo pudimos hacer en ese... ¿Lo me he repetido? Bueno, no sé, No. da igual. Pero eso, que la opinión es más basada en partidas a 2 jugadores. Bajo mi punto de vista es un juego que de primeras como que asusta porque tienes como muchas acciones que puedes utilizar y no sabes bien cómo funcionan, tienes que estar todo el rato mirándote en la ayuda de jugador para ver, a ver, esta acción que hacía, a ver, esta que hacía, a ver, ahora qué puedo hacer. Y al principio es como, la primera partida es como, bueno, hago esto porque mira, porque tengo los dados, lo puedo hacer y tira y luego ya veré a ver qué hago. Pero sí que es verdad que a medida que le vas cogiendo el truquillo, a medida que va pasando, ya en la misma primera partida, en la segunda o la tercera era, ya le vas pillando el gustillo al juego y entonces ya vas un poquito más a lo que te diga el juego, que si vas a tener a muchas tribus o vas a subir a los tracks porque tienes un objetivo que es subir a los tracks, no sé, es un juego que de principio dices, ¡fua! Potente, pero luego sí que es verdad que es lo que comentábamos, que es muy simple en cuanto a las acciones que puedes hacer. Lo que sí que luego tienes que darle al coco a ver qué es lo que mejor te va para ganar. Sí, sí que es cierto eso, que ya solo de ver el despliegue puede parecer abrumador, ¿no? Porque y yo me acuerdo incluso en Essen o antes de ir a Essen haber visto algunas fotos en la BGG de un despliegue a 4 jugadores que no sé si lo... Prepararos una buena mesa, también os digo. No sé si lo redujeron ya en la última versión que sacaron ya a la venta, pero había fotos de una mesa gigante en la que entraban los 4 jugadores pues justos, ¿no? Aquí en esta mesa, en nuestra que es de 1,50 por 90, yo creo que los 4 jugadores entran justitos, porque yo hice ayer como alguna prueba y entrarían 4 justitos, pero clavados, ¿no? Sí, tocando los bordes, ¿no? Apurando aquí al borde. Entonces, bueno, sí que es verdad que es eso, con un juego que de primeras te va a sorprender ya solo por el despliegue y luego cuando te lo explican también te va a abrumar en el sentido de wow, es que puedo hacer muchas cosas. Exacto. ¿Sabes? ¿Qué voy a hacer? Entonces, sí que esos objetivos de ERA, al principio, como decía Esther, pues en la primera partida vas un poco más despistado y no estás tan atento a eso porque tienes tantas cosas por hacer que no estás a lo que tienes que estar, pero luego sí que se notan las distintas partidas siguientes en las que ya pues te vas fijando, a ver, en esta primera era esto, bueno, esto a lo mejor me va a costar más, pero voy a ir a focalizarme en lo que en lo que va a importar en la era 2 y en la era 3, que va a dar bastantes puntos. Entonces ya de ahí te ayuda a enfocar un poco la partida y en función de cómo te vayan saliendo los dados, pues intentarás llegar a esos objetivos, ¿no? A través de distintos caminos que el juego te permite, ya sea jugando cartas, ya sea pues con las acciones que tenemos, mejorando nuestro tablero, consiguiendo objetivos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos las distintas opciones. Entonces, sí que de primeras es, wow, cuánta cosa, pero yo os diría... Es un juego que evidentemente para gente que le guste los juegos sesudos, duros, euros potentes, pero que no os asuste, porque es un juego que de buenas a primeras sí que pues eso es lo que hemos dicho, ¿no? Ese gran despliegue, pero luego una vez ya lo echas a rodar, le empiezas a coger el gustillo, como decía Esther, y vas viendo, mira, pues ahora con estos dados puedo hacer esto, que me sirve para eso, vale, tal, y ahora esta carta podré bajar esta carta, consigo esto. Entonces, bueno, juego bastante en ese sentido, pues eso. Sí, que es lo que yo digo siempre, al final este juego es un juego que mínimo le tienes que dar 2 partidas. La primera a lo mejor te va a dejar un sabor de boca de no lo he disfrutado mucho porque he estado más pendiente a ver qué significaba cada cosa que podía hacer a hacer realmente lo que quería hacer. Entonces yo creo que en todos los juegos obviamente se necesitan más de una partida, pero en este sobre todo para sentir estoy jugando y estoy haciendo lo que yo quiero, Estoy desarrollando eso es. Sí que creo que es necesaria mínimo 2 partidas. Sí, y en cuanto simplemente también siempre intentamos comentar un poco las sensaciones a 2, ¿no? Sí. Yo creo que en cuanto a escalabilidad, lo único que he hecho en falta a 2 jugadores es un poco la exploración en el tablero. No se explora tanto. Que sí que es verdad que a 2 jugadores se puede explorar igual que a 4, pero es evidente que si a 2 jugadores ya hay un jugador que a lo mejor no se centra en eso, pues todo depende de ti de hacerlo. En cambio a más jugadores pues habrá más opciones de que haya otro jugador que lo esté haciendo. Eso es. Más que nada también es importante la exploración porque hay una acción que es la de conseguir recursos, venta y compra, ¿no? Que puedes hacer de recursos para conseguir recursos a los que no tienes acceso.
el coste de los recursos que quieres comprar depende de si se ha revelado esa loseta en el tablero. Entonces, pues claro, hay veces que tú, ostras, te vas a ir mucho más caro porque nadie está explorando y no acabas de encontrar, pues yo que sé, en este caso el azufre, necesito el azufre y nadie ha ido a la zona de las colinas a revelar azufre y por tanto me va a salir carísimo si quiero conseguir uno para cumplir una carta. Entonces, bueno, pues sí que hay ciertas cosas que a dos jugadores creo que a lo mejor me faltan, pero, o sea, hay muchas partidas en las que mucho. Sí, se disfruta igual, porque si no necesitas, o sea, hay muchas partidas en las que no vas a centrarte en la exploración, pues por los objetivos que salen, por las puntuaciones no te va a interesar y nadie va a ir, entonces pues bueno, pues ya vas a ir apañándote entre todos con eso. Entonces, lo único que sí que a dos jugadores, pues es eso, ¿no? Un poco la zona esta del tablero de ir explorando. Sí. Todo lo demás es bastante, yo me lo guiso, yo me lo como, con mis acciones, con mis dados, con mi desarrollo del tablero, voy subiendo mis tracks, voy jugando mis cartas. En este sentido es un poco bastante multisolitario. La única zona así más de conflicto, ¿no? De interacción con los jugadores es el tablero, donde además podremos echar a gente de las losetas estas donde se encuentran, echarlos al páramo para que les sea más caro comer a esa gente, ¿no? Entonces, como cositas de interacción, pero bastante limitadas. Sí, y lo que también hay que tener en cuenta es que este juego al final funciona con dados, tiene un componente de azar. Sí que es verdad que lo puedes paliar, pues o bien con las ideas, que puedes subir el valor del dado o restarlo, subir en uno. Más o menos. Eso. O con los focos, o hay alguna acción que te permite poner focos. Sí, la planificación. Exacto. Que te permite poner directamente fichitas aquí con el valor que quieras. O sea que al final es un juego de azar, porque no deja de tener dados y tú los tiras y te sale lo que te sale. Puede ser que un día, o sea, en una tirada te salgan 3 unos y un 5, y luego en otra te salga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Pero no me parece un juego en el que es puro azar y no puedo hacer nada si, claro. ¿Sabes? Al final, puedes paliarlo un poco. Al final, como Eurogame tampoco no lo vas a... O sea, para mí el concepto de Eurogame es que tú tienes cierta toma de decisiones también. Sí. Si todo queda al azar, pues ya pierde ese sentido, ¿no? Sí que hay un componente azar, pero igual que lo tendrías, por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? En Castillos de Borgoña, en el que te van a salir los dados que te salgan. Pero luego, pues igual que en Castillos de Borgoña tienes los trabajadores para modificarlos, pues aquí tienes las ideas, ¿no? Entonces, sí que con eso pues puedes ir un poco salvando esas tiradas que a lo mejor pueden ser menos óptimas para ti, en función de las acciones que quieres hacer. Sí. Bueno, al final, resumiendo, a nosotros es un juego que nos ha gustado mucho, le hemos echado ya varias partidas, cada vez que lo jugamos nos gusta más porque vamos más sueltos y vamos más a... voy a ir a eso, que esto es lo que puntúa, a ver qué tal, y al final las partidas que hemos ido haciendo han sido bastante ajustadillas. No es algo de que uno se vaya de puntos y ya es imposible cogerlo. No, la verdad sí que hemos quedado bastante ajustados. Como decíamos, eso también, a medida que vas echando partidas vas viendo más cartas, claro. Cartas que dices, pues mira, esta te permite hacer esto, ¿sabes? Que como hay tantas, como decíamos, pues hay veces que vete tú a saber lo que vas a tardar para poder verlas todas. Y incluso los eventos, que en cada ronda vas a revelar un evento de estos que te va a dar, pues te va a modificar el tiempo y luego te va a dar algo, ¿no? Al jugador que tenga más en este track, al jugador que tal. Entonces, pues eso también ya te indica un poco, además de las puntuaciones de era, pues en función del beneficio que te dé, dices, pues te va a interesar a lo mejor ser el que tenga el track ese más alto o esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es un juego que con las partidas va gustando más, que es uno, yo para mí, era de los juegos así del año pasado que nos faltaban por probar, de los que salieron en Essen, porque bueno, lo probamos pero solo una era, ¿no? Y yo en su momento en Essen estuve tentado de cogerlo, pero como había un fallo en las producciones de era, que luego te lo iban a enviar, faltaban esas, efectivamente. Estas faltaban y entonces nos hacían poner los meeples de trabajadores, nos los hacían poner así para diferenciarlos un poco. Sí, tuvieron un problema en la producción y luego sí que lo han enviado ya a gente. Luego creo incluso que Ana de una partida tuvieron también un problema con las losetas de atributos que les vinieron en alemán, creo, o algo así también, sí. Entonces, bueno, pues ahí hubo pequeñas cositas de estas que al final dije, bueno, pues ya como sé que va a salir en español porque ya estaba creo incluso anunciado, pues nos esperamos y la verdad que le teníamos muchas ganas de que llegara y la verdad que es un gran juego que nos ha gustado mucho. Eso es. Yo creo que ya está, poco más esta reseña de este Civolución, el nuevo juego de Stefan Feld que saca Maldito Games en español.
que es un Eurogame potente, pero con bastantes cositas muy chulas que nos han gustado mucho. Probablemente si rehiciéramos top de juegos que salen en 2024, quién sabe dónde estaría este, ¿eh? ¿Dónde estaría? Sí. Bueno, pero así que voy a traer la caja, que nunca la muy bien. traemos. Venga. Así que nada más por aquí, como siempre, si os ha gustado este contenido, pues no dudéis en dejarnos un buen like, suscribiros si no lo estáis, que es completamente gratuito, ya lo sabéis, y dejadnos en comentarios si es uno de los juegos que estáis esperando de este año, si lo teníais ya clichado, si lo habéis llegado a probar, si queréis ese tutorial también, dejádnoslo en comentarios para leeros y saber pues que la gente lo está deseando y nos pondremos a ello. Y nada, como siempre, pues en la cajita de la descripción encontraréis los links a redes sociales, tanto en Instagram y TikTok, como el link a nuestra tienda colaboradora Jugamos Una. Eso es, así que nada más, hasta aquí el vídeo, esperamos que os haya gustado y os haya servido de ayuda. ¡Hasta la próxima!